Hoy vamos a analizar un argumento que, aunque suene muy de ahora, en realidad lleva décadas con nosotros. Hablamos de la famosa idea de una reacción masculina contra el feminismo. Y para entender de dónde viene todo esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a 1991. Es que hay una reacción de los hombres contra el feminismo. Esta frase se escucha muchísimo últimamente, ¿verdad? Pero ¿es algo nuevo? Pues la verdad es que este debate lleva ya unas cuantas décadas sobre la mesa. Resulta que el origen de buena parte de este discurso lo encontramos aquí, en este libro de Susan Faludi de 1991, Backlash. Ojo, que es una obra de casi 700 páginas que buscaba demostrar la existencia de una supuesta reacción ultraconservadora contra el feminismo allá por los años 80. La pregunta es inevitable. ¿Estamos ante un análisis riguroso o, como sugiere la fuente que estamos examinando, es más bien una reedición del victimismo ideológico de siempre? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Para hacerlo, este es el plan. Primero, veremos qué dice exactamente Faludi. Luego nos meteremos con la sorprendente herejía de Betty Friedan. Después, repasaremos las críticas y contradicciones del libro. Y para terminar, una conclusión sobre qué tan relevante es todo esto 30 años después. Muy bien, vamos al lío. ¿Cuál es exactamente la tesis principal de Faludi? ¿Qué creía ella que estaba pasando en los años 80? Pues el libro básicamente sostiene que la derecha lanzó una especie de guerra cultural encubierta contra las mujeres. Y es curioso ver cómo el título ha cambiado en las ediciones más nuevas en español. Ahora es La reacción ultra contra el avance del feminismo. Un lenguaje, digamos, un poco más dramático, para que resuene con las polémicas de hoy. Según Faludi, el mensaje que lanzaba la sociedad de la época era algo así como: enhorabuena, lo habéis conseguido todo, sois independientes, pero ahora sois más infelices que nunca. Para ella, esto no era una reflexión, era propaganda reaccionaria pura y dura para que las mujeres volvieran a sus casas. En el libro se propone desmontar una serie de mitos. Por ejemplo, que a las mujeres de más de 30 les cuesta encontrar pareja, que su éxito profesional provoca que haya menos niños o que ser independiente las hace infelices. Y también le da un repaso a la cultura popular, criticando cómo películas tipo Atracción Fatal pintaban a la mujer soltera como una psicópata y a las feministas como unas histéricas. Claro, hay que pensar que Faludi escribió todo esto antes de que existiera Internet. Si viera hoy las cosas que se publican en redes sociales, probablemente pensaría que la ficción de los 80 era un juego de niños. Otro de sus argumentos se mete con la moda. Faludi llega a sugerir que la vuelta de los tacones a la oficina era una forma impuesta de feminidad para quitarle autoridad a la mujer. La fuente que analizamos, sin embargo, lo cuestiona y dice que, vamos a ver, cada una se pone tacones si quiere y que muchos trabajos lo que te miran es si llevas calzado de seguridad, no el estilo. Y aquí llegamos a un punto que es clave, un contraargumento que según la fuente viene desde dentro del propio feminismo y que el libro de Faludi parece querer neutralizar. Hablemos de Betty Friedan. Se la considera la madre del feminismo moderno. Su libro del 63, La mística de la feminidad, fue la chispa que entendió la segunda ola. Pero, casi 20 años más tarde, publicó otro libro mucho más polémico, La segunda fase. La segunda fase, según la fuente que analizamos, es el libro que el feminismo actual parece querer esconder debajo de la alfombra. Y no es una forma de hablar. Se señala que no se ha vuelto a editar en español desde 1983. La razón, según se argumenta, es que lo que dice va en contra de la narrativa dominante del movimiento. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué narices dijo Friedan en ese libro para que fuese considerado algo tan imperdonable por el propio movimiento que ella ayudó a fundar? Pues, para empezar, reconoció que sus ideas originales estaban equivocadas. Así, tal cual. Dijo que la incorporación masiva de la mujer al trabajo no las había hecho más felices. Denunció que el feminismo se había vuelto radical y dogmático y, para rematar, pidió una reconciliación con los hombres. Claro, para el feminismo de la línea de Faludi, esto era una traición en toda regla. Pero volvamos a Faludi. Aparte de su crítica a Friedan, el libro está lleno de otras afirmaciones sobre conspiraciones sistémicas. Y estas afirmaciones también recibieron críticas muy duras, incluso desde las propias filas feministas. Por ejemplo, Faludi argumenta que el acoso sexual es una herramienta usada a propósito para que las mujeres no asciendan, o que los hombres conspiran para frenar el poder femenino, o que la psicología se usa en su contra, etiquetando la independencia como miedo al compromiso. Curiosamente, son casi las mismas acusaciones que se escuchan hoy en día. Pero lo más interesante es que al libro le llovieron palos desde otras corrientes feministas. Las liberales la acusaron de cherry picking, vamos, de elegir solo los datos que le convenían, y de pintar a las mujeres como víctimas pasivas.
Y por otro lado, las feministas interseccionales le echaron en cara que su análisis solo hablaba de mujeres blancas, de clase media y con privilegios, ignorando por completo a todas las demás. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión. ¿Qué nos dice este libro de 1991 sobre el debate que tenemos hoy? Pues la principal idea a la que llega la fuente es bastante directa. Los argumentos que usaba el feminismo hace más de 30 años son, en esencia, los mismos que se usan hoy. La narrativa de la reacción no ha cambiado prácticamente nada. Lo único que ha cambiado, parece ser, es el villano de la película. En los 80 era la nueva derecha, un enemigo así como muy difuso. Hoy el enemigo es la manosfera, con nombres y apellidos como Andrew Tate y compañía. Pero el mecanismo es el mismo. Y esto nos lleva a la frase que según la fuente lo resume todo. Siempre habrá una cabeza de turco para justificar el rechazo social que generan los propios excesos ideológicos. Es decir, se busca un culpable fuera para no tener que hacer autocrítica. Entonces, ¿vale la pena leerse Backlash a día de hoy? Pues según este análisis, muchas de las ideas del libro se han convertido en la base del discurso feminista actual, ese que te encuentras de forma mucho más rápida y directa en cualquier red social. A ver, valor histórico tiene, sobre todo para darse cuenta de que el discurso apenas ha cambiado. Pero en la era de Internet, donde estos argumentos se repiten en bucle 24/7, la pregunta es si un libro así sigue aportando algo o si simplemente se ha quedado redundante.